En el pueblo de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, vivía don Antonio con su mujer doña Mercedes y su hija Beatriz en un rancho aislado, levantado entre cerros ásperos y caminos de tierra donde casi nadie pasaba sin permiso. La casa grande se alzaba sobre una loma seca, con paredes gruesas de adobe y un patio donde siempre olía a estiércol, sudor y madera vieja. Alrededor del rancho vivían varias familias de jornaleros que trabajaban la tierra como si fueran esclavos, atrapados por deudas inventadas, amenazas y la distancia con el pueblo. Nadie se atrevía a irse sin permiso de don Antonio. Entre esas familias estaban Hilario y Petra, dos campesinos callados que llevaban años trabajando para el patrón. Su hijo Santiago, un muchacho todavía niño, ayudaba en lo que podía: cargar agua, limpiar el corral, llevar recados a la casa grande. Desde pequeño había aprendido a agachar la cabeza y no mirar demasiado a los ojos de don Antonio. «Apúrate con esos costales, muchacho», gruñó don Antonio desde el corredor, cruzado de brazos. «Estás aquí para trabajar, no para quedarte mirando como idiota». Santiago bajó la cabeza y apretó los labios mientras cargaba el saco de maíz. El peso le doblaba los hombros, pero no dijo nada. En aquel lugar los niños aprendían pronto que hablar de más podía traer problemas. «Sí, patrón», respondió Hilario desde el patio, intentando que el hombre no descargara su rabia sobre el niño. El sol caía fuerte sobre el rancho, y el polvo se pegaba a la piel como una segunda capa. Las gallinas escarbaban cerca del corral, y un perro flaco dormía bajo la sombra corta de un mezquite. Todo parecía quieto, pero en el ambiente siempre flotaba una tensión que nadie se atrevía a nombrar. Doña Mercedes caminaba por el corredor con un rosario en la mano, murmurando oraciones mientras miraba a los trabajadores con desprecio. Sus pasos eran lentos y secos sobre el piso de madera. «Esta gente siempre trae problemas», dijo ella en voz baja, mirando hacia el patio. «Dios nos libre de tanta miseria». Beatriz, que observaba desde la ventana, no decía nada. Había crecido viendo aquella vida dura, los gritos de su padre y el miedo de los jornaleros. Para ella, aquello parecía normal, como si el mundo siempre hubiera sido así. Pero en el rancho, entre el ruido del viento y los cerros silenciosos, algo oscuro parecía haberse quedado pegado a la tierra desde hacía años. Nadie hablaba de eso, aunque todos lo sentían. Y en las noches, cuando el silencio cubría los corrales, algunos juraban que el rancho guardaba secretos que algún día tendrían que salir a la luz. Después de otra noche silenciosa en el rancho, los primeros ruidos comenzaron antes de que el sol apareciera detrás de los cerros. El frío de la madrugada se metía en los huesos mientras los jornaleros salían de sus jacales de madera y lámina. Caminaban hacia los campos con pasos pesados, envueltos en cobijas viejas y sin muchas palabras. En aquel lugar, el trabajo empezaba cuando el cielo apenas aclaraba. Nadie preguntaba a qué hora terminaría. Bajo la mirada de don Antonio, el día parecía no tener fin. Desde la loma donde se levantaba la casa grande, el patrón observaba el movimiento del rancho como si cada surco, cada animal y cada hombre le pertenecieran. Las deudas que llevaba en sus libretas crecían con los años y nadie lograba pagarlas por completo. Por eso nadie hablaba de irse. Hilario caminaba rumbo al campo con su hijo Santiago. El niño cargaba una pala casi tan larga como él. El metal frío golpeaba contra su pierna a cada paso. «No levantes tanto peso, mijo», murmuró Hilario mientras avanzaban por el camino de tierra. «Todavía estás muy chico». Santiago acomodó la pala en el hombro y siguió caminando sin mirar a su padre. «Si no ayudo, el patrón se enoja», dijo el niño mirando el suelo polvoriento. Hilario suspiró en silencio. Sabía que el muchacho tenía razón, y eso le dolía más que cualquier jornada bajo el sol. Desde la puerta del jacal, Petra los observaba alejarse mientras molía maíz en un metate gastado. El sonido de la piedra contra el grano llenaba la mañana. «Ese hombre nos tiene amarrados como animales», susurró Petra a una vecina sin dejar de trabajar.
Algún día esto se va a cobrar. La vecina bajó la voz y miró alrededor antes de responder. Cuidado con lo que dices, Petra, advirtió la mujer con nerviosismo. Aquí hasta el viento lleva chismes. Mientras tanto, en la casa grande, Beatriz caminaba por el patio mirando a los jornaleros en los campos. No hablaba con ellos, pero sus ojos seguían cada movimiento con curiosidad callada. Desde el corredor, don Antonio golpeó la baranda con la palma abierta. ¡Muévanse!, gritó el hombre con voz áspera. Aquí nadie descansa mientras haya sol. Los jornaleros agacharon la cabeza y continuaron trabajando. En aquel rancho aislado, la palabra de don Antonio era ley, y esa ley siempre caía con más peso sobre los que no podían defenderse. Los días siguieron pasando en el rancho con la misma rutina dura. Desde que don Antonio había comenzado a fijarse más en Santiago, el niño pasaba cada vez más tiempo cerca de la casa grande. A veces lo mandaban por agua al pozo, otras veces tenía que barrer el patio o acomodar costales dentro del almacén de maíz. Santiago hacía todo rápido, con cuidado de no tirar nada ni levantar la mirada más de lo necesario. Había aprendido que en ese lugar un error pequeño podía provocar la rabia del patrón. Aquella tarde el sol caía fuerte sobre el patio. El polvo flotaba en el aire y el ruido de las gallinas llenaba el silencio del rancho. Santiago barría cerca del corredor cuando sintió la mirada de don Antonio encima. El hombre estaba apoyado en un poste, observándolo con los ojos entrecerrados. «Ese chamaco ya está grandecito para andar de flojo», dijo don Antonio con tono áspero mientras escupía al suelo. «Hay que enseñarle a obedecer desde temprano». Doña Mercedes levantó la vista de su rosario y miró hacia el patio con frialdad. «Los hijos de jornaleros siempre terminan igual», respondió la mujer con voz seca. «Si no se les aprieta, se vuelven igual de inútiles que sus padres». Cerca del granero, Hilario alcanzó a escuchar aquellas palabras. El hombre se quedó quieto, con las manos llenas de tierra, sintiendo cómo la rabia le subía por el pecho. Petra se acercó despacio y tocó su brazo. «Tranquilo, Hilario», susurró la mujer con preocupación. «No le des motivos». Hilario bajó la mirada hacia el suelo. Sabía que su esposa tenía razón. En ese rancho, una palabra mal dicha podía traer problemas para toda la familia. Mientras tanto, Santiago seguía barriendo en silencio, moviendo la escoba sobre la tierra seca. El viento comenzaba a bajar de los cerros y levantaba pequeños remolinos de polvo en el patio. Desde la sombra del corredor, Beatriz observaba la escena con atención. Sus ojos iban del niño al rostro duro de su padre, como si intentara entender algo que todavía no lograba nombrar. Don Antonio no apartaba la vista de Santiago. Había algo en el muchacho que parecía incomodarlo. Después de un largo momento, el patrón habló otra vez. «Ese muchacho anda demasiado cerca de la casa», murmuró don Antonio con desconfianza mientras cruzaba los brazos. «No me gusta». Nadie respondió. El viento siguió moviendo el polvo del patio, y el silencio cayó pesado sobre el rancho. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, algo empezó a cambiar en el destino de Santiago. En los días que siguieron, el ambiente en el rancho se volvió más pesado. Desde aquella tarde en que don Antonio empezó a desconfiar del hijo de Hilario, muchos de los jornaleros comenzaron a hablar en voz baja cuando el muchacho pasaba cerca de la casa grande. Nadie decía nada directamente, pero todos sabían que cuando el patrón ponía los ojos en alguien, tarde o temprano llegaban los problemas. Santiago ya no trabajaba solo en el campo con su padre. Cada vez lo mandaban más seguido al patio de la casa grande, a traer agua del pozo, a mover costales en el almacén o a barrer el corredor donde doña Mercedes rezaba con su rosario. Aquella tarde el sol caía fuerte sobre el rancho. El aire caliente hacía vibrar el polvo del patio y las gallinas buscaban sombra junto al corral. Dentro de la casa, doña Mercedes dejó un plato de frijoles con tortillas sobre la mesa para su hija. «Beatriz, ven a comer antes de que se enfríe», dijo la mujer acomodando el rosario en su muñeca. Beatriz respondió desde otra habitación sin mucha prisa.
«Ahorita voy, mamá», contestó la joven con voz distraída. Afuera, Santiago terminaba de barrer el corredor. Había estado trabajando desde antes de que amaneciera junto a su padre en el campo. El olor de los frijoles calientes llegó hasta él y su estómago vacío se apretó. El niño miró alrededor con cautela. El patio parecía tranquilo. Entró despacio a la cocina. Tomó una tortilla y agarró un poco de frijoles con los dedos, comiendo rápido, como quien sabe que está haciendo algo prohibido. En ese momento, la sombra de don Antonio apareció en la puerta. «¿Qué estás haciendo, chamaco?», preguntó don Antonio con la voz fría mientras lo observaba desde el umbral. «¿Quién te dio permiso de tocar mi comida?». Santiago se quedó inmóvil con la tortilla en la mano. «Tenía hambre, patrón», respondió el niño con la voz temblorosa. Desde el patio, Hilario levantó la cabeza al escuchar el tono del hombre. Don Antonio caminó despacio hasta quedar frente al muchacho. «Los hijos de jornaleros comen cuando yo lo digo», escupió el patrón, arrebatándole la tortilla. «Nadie mete las manos en mi mesa». Petra apareció corriendo desde el corral, pero se detuvo al ver la expresión del hombre. «Fue culpa mía, patrón», dijo Hilario acercándose con cuidado. El niño no sabía. Don Antonio no respondió. Solo miró a Santiago de arriba abajo con desprecio. Aquella pequeña desobediencia, tan simple como comer del plato del patrón, se volvió una ofensa imperdonable, en un lugar donde don Antonio creía que todo le pertenecía. Y en el silencio del patio, muchos sintieron que algo malo estaba por venir. La noticia corrió entre los jornaleros antes de que terminara el día. Desde que Santiago había tomado aquella tortilla en la cocina, todos sabían que el patrón no dejaría pasar la ofensa. En el rancho, las cosas pequeñas podían volverse grandes cuando tocaban el orgullo de don Antonio. Aquella tarde, cuando el sol empezaba a bajar detrás de los cerros, el patrón mandó llamar a todos al patio. Los hombres dejaron las herramientas, las mujeres salieron de los jacales, y poco a poco se formó un círculo de silencio frente al viejo poste, donde a veces castigaban a los peones. El viento soplaba seco, levantando polvo entre los pies de la gente. Santiago fue llevado hasta el centro del patio. Caminaba despacio, con la cabeza baja y los brazos pegados al cuerpo. Hilario iba detrás de él con el rostro pálido. Petra observaba desde un lado, sujetando su rebozo contra el pecho para contener el llanto. Don Antonio se paró frente a todos con las manos en la cintura. «Todos miren bien», dijo el patrón con voz fuerte mientras recorría a los jornaleros con la mirada. «Así aprende la gente a respetar lo que no es suyo». Santiago temblaba sin entender por qué todo había llegado tan lejos. Hilario dio un paso al frente. «Patrón, fue solo una tortilla», murmuró el hombre con la voz llena de angustia. El niño tenía hambre. Don Antonio giró despacio hacia él. «¿Ahora también me vas a enseñar cómo se maneja mi rancho?», preguntó el patrón con desprecio mientras se acercaba un paso más. Hilario bajó la cabeza sin responder. Desde el corredor, doña Mercedes observaba la escena con el rosario enredado entre los dedos. «El hambre no justifica el pecado», dijo la mujer con frialdad mientras miraba al niño atemorizado. Cerca de la puerta de la casa grande, Beatriz permanecía quieta. Sus ojos pasaban del rostro de Santiago al de su padre, como si algo dentro de ella no estuviera del todo de acuerdo con lo que veía. Finalmente, don Antonio levantó la mano y señaló el poste. «Amárrenlo», ordenó el patrón con tono seco. 2 hombres del rancho tomaron al niño y lo llevaron hasta el poste. La cuerda rodeó su pecho y sus brazos mientras el muchacho miraba a su padre con los ojos llenos de miedo. «Papá», susurró Santiago con la voz débil. Hilario quiso avanzar, pero Petra lo detuvo sujetándolo del brazo. Don Antonio tomó el látigo que colgaba de un clavo en la pared. «Aquí nadie roba al patrón y se va tranquilo», declaró levantando el brazo. El silencio cayó pesado sobre el patio. Los jornaleros sabían que lo que estaba por pasar marcaría a todos.
El primer golpe del látigo rompió el silencio del patio con un sonido seco que hizo estremecer a todos los presentes. Santiago gritó y su cuerpo se tensó contra la cuerda que lo sujetaba al poste. El eco del latigazo pareció rebotar entre los corrales y las paredes de adobe. Nadie se movió. Don Antonio volvió a levantar el brazo con calma. «Esto es para que aprendas», dijo el patrón mientras el látigo volvía a caer sobre la espalda del niño. Santiago soltó un grito más débil, tratando de soportar el dolor. Los jornaleros miraban al suelo. Muchos habían visto castigos antes, pero ninguno quería presenciar lo que estaba pasando. Hilario dio un paso al frente con los ojos llenos de angustia. «¡Ya basta, patrón!», gritó el hombre con desesperación. Fue solo comida. Don Antonio giró lentamente hacia él. «¿También quieres probar el látigo?», preguntó el patrón con frialdad mientras lo miraba sin parpadear. Hilario apretó los puños, pero Petra lo sostuvo del brazo. «No, Hilario», susurró la mujer con voz rota. «Por favor». Los golpes siguieron cayendo. Cada latigazo levantaba polvo del suelo del patio. Santiago ya casi no gritaba. Su respiración se volvió corta y temblorosa. «Patrón, por favor», murmuró el niño con la voz apagándose. Don Antonio no pareció escuchar. Levantó el brazo una vez más. El látigo volvió a caer. Y luego, otra vez. Hasta que el cuerpo del muchacho dejó de moverse. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Uno de los hombres que sostenía la cuerda miró al patrón con nerviosismo. «¿Patrón? Creo que ya no respira», dijo el peón en voz baja. Don Antonio frunció el ceño con fastidio. «Suéltenlo», ordenó sin emoción. Hilario corrió hacia su hijo en cuanto la cuerda fue retirada. «¡Santiago!», gritó el hombre mientras lo sacudía con desesperación. El cuerpo del niño cayó flojo entre sus brazos. Petra cayó de rodillas a su lado llorando. Nadie dijo nada. Don Antonio observó la escena unos segundos, como si todo aquello fuera una molestia. «Entiérrenlo junto a la capilla», ordenó el patrón con tono seco, «y háganlo rápido». Los jornaleros bajaron la cabeza. Esa misma noche, cuando la oscuridad cubrió el rancho, Hilario y Petra se marcharon en silencio. Dejaron atrás la tumba improvisada donde su hijo había sido enterrado sin cruz y sin despedida. Desde entonces, algo en el aire del rancho empezó a sentirse distinto, como si la tierra misma recordara lo que había ocurrido allí. El día siguiente amaneció pesado en el rancho. Nadie habló de lo ocurrido en el patio, pero todos lo recordaban. Los jornaleros salieron a trabajar antes de que el sol apareciera detrás de los cerros, caminando hacia los campos con la cabeza baja y las manos ocupadas con herramientas gastadas. Don Antonio caminaba por el patio con su paso firme de siempre. Revisó los corrales, observó los caballos y después se detuvo en el corredor de la casa grande para vigilar a los trabajadores. «Apúrense con ese trabajo», ordenó el patrón con voz dura mientras escupía al suelo. «Aquí, nadie cobra por quedarse parado». Los hombres obedecieron sin levantar la vista. Nadie quería provocar al patrón. El trabajo siguió durante toda la jornada bajo el sol fuerte de la sierra. Cuando la tarde empezó a caer, el rancho fue quedando en silencio. Los animales se acomodaron en los corrales y las luces comenzaron a apagarse en los jacales. Esa noche, el viento bajaba frío desde los cerros. Las láminas de los techos crujían suavemente mientras los jornaleros intentaban dormir sobre sus petates. Afuera, la oscuridad cubría los corrales y los árboles que rodeaban la capilla. Fue entonces cuando se escuchó el primer golpe. Un sonido seco contra la madera del granero. Uno de los hombres abrió los ojos en la oscuridad y se quedó escuchando. Después llegó otro golpe, más fuerte. El jornalero se incorporó lentamente. «¿Escuchaste eso?», preguntó el hombre en voz baja mirando hacia la entrada.
Parece que alguien anda en el granero. El compañero que dormía a su lado tardó unos segundos en responder. A esta hora nadie anda trabajando, murmuró el otro hombre con inquietud. Ambos permanecieron en silencio, dentro de la casa grande. Doña Mercedes también estaba despierta. Encendió una vela frente a una imagen de la Virgen y comenzó a mover el rosario entre los dedos. Algo no está bien en esta casa, murmuró con preocupación mientras miraba la llama temblar. Esto no es cosa de hombres. Desde el corredor, don Antonio escuchó aquellas palabras. Son tonterías, respondió el patrón con desprecio. La gente inventa fantasmas cuando se llena de miedo. Pero más tarde, cuando la madrugada estaba avanzada, un jornalero que vigilaba los corrales juró haber escuchado pasos cerca de la capilla. Nadie quiso acercarse. El viento siguió moviendo los árboles, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos empezaban a sentir lo mismo. Algo caminaba por el rancho durante la noche. Los días siguientes trajeron nuevas señales extrañas en el rancho. Al principio fueron cosas pequeñas que muchos trataron de ignorar. Una cubeta aparecía tirada en medio del patio cuando nadie recordaba haberlo movido. Una puerta amanecía abierta, aunque la noche anterior había quedado bien cerrada. Nadie decía nada, pero todos comenzaban a mirar alrededor con más cuidado. Luego empezaron los ruidos dentro del granero. Durante la madrugada se escuchaban pasos entre los costales, como si alguien caminara lentamente dentro del lugar. Las tablas crujían y el metal de las herramientas chocaba suavemente. Una noche uno de los jornaleros salió con una lámpara para revisar. El hombre tardó varios minutos en regresar. Cuando volvió al jacal, tenía la cara blanca como la cal. Allá dentro no hay nadie, dijo el jornalero con la voz temblando mientras sostenía la lámpara. Pero algo está moviendo las cosas. La noticia se regó entre los trabajadores antes del amanecer. Don Antonio no quiso escuchar nada. Dejen de hablar estupideces, gruñó el patrón golpeando la mesa con el puño. Aquí hay gente floja buscando excusas para no trabajar. Los jornaleros bajaron la cabeza. Sin embargo, el miedo creció cuando aparecieron los primeros animales muertos. Un burro amaneció con el cuello torcido cerca del corral. 2 gallinas aparecieron aplastadas dentro de una caja de madera. Nadie pudo explicar lo ocurrido. Eso no es normal, susurró una mujer entre los jacales mientras miraba hacia la oscuridad. Algo anda caminando por las noches. Desde entonces, el silencio del rancho cambió. Doña Mercedes dejó de dormir tranquila. Pasaba largas horas dentro de la capilla con el rosario entre los dedos. Dios nos está castigando, murmuraba arrodillada frente al altar. Esta tierra está manchada de pecado. Mientras tanto, Beatriz comenzó a tener sueños inquietantes. En ellos veía al niño enterrado junto a la capilla. La tierra se movía lentamente sobre la tumba y el rostro del muchacho aparecía cubierto de polvo y sangre seca. El niño la miraba fijamente. ¿Por qué nadie me ayudó?, preguntaba el muchacho con una voz triste que parecía venir desde muy lejos. Cuando Beatriz despertaba, el silencio del rancho era tan pesado que parecía que alguien respiraba en la oscuridad. Y en esas madrugadas largas, nadie se atrevía a salir a mirar hacia la capilla. Con el paso de los días, lo que ocurría en el rancho dejó de parecer simples ruidos de la noche. Los jornaleros comenzaron a sentir que algo se movía por los corrales cuando el viento bajaba de los cerros. Nadie quería decirlo en voz alta, pero el miedo ya caminaba entre los jacales. Una madrugada se escuchó un estruendo fuerte dentro del granero. El ruido despertó a varios hombres que dormían cerca del corral. Tomaron lámparas de aceite y corrieron hacia la puerta del almacén. Cuando entraron, el aire olía a polvo y maíz. En medio del lugar encontraron a uno de los trabajadores tirado entre los costales. El cuerpo estaba torcido contra el suelo, como si algo enorme lo hubiera lanzado con violencia. Los hombres se quedaron quietos mirando la escena. Esto no fue un accidente.
murmuró un jornalero con la voz temblorosa mientras levantaba la lámpara. Algo lo aventó. La noticia corrió rápido entre los trabajadores. El miedo empezó a crecer como una sombra sobre el rancho. «Yo no me quedo aquí», dijo un peón mientras recogía sus pocas cosas dentro del jacal. «Este lugar está maldito». Otros comenzaron a pensar lo mismo. Don Antonio se enfureció cuando vio a varios hombres preparándose para marcharse. «¡Nadie se va de mi rancho!», gritó el patrón desde el patio mientras golpeaba la baranda del corredor. Pero el miedo ya se había metido en los huesos de todos. Doña Mercedes pasó días enteros dentro de la capilla, arrodillada frente al altar. «Perdónanos, Señor», repetía con la voz cansada mientras apretaba el rosario. «Perdona lo que hicimos». Mientras tanto, Beatriz comenzó a notar cosas extrañas incluso durante el día. Una tarde creyó ver la figura pequeña de un niño parado junto a la cerca del corral. El muchacho parecía mirarla desde la distancia. Cuando parpadeó, la figura desapareció. Don Antonio también empezó a cambiar. Caminaba por el patio mirando hacia los rincones como si alguien lo estuviera siguiendo. «Ese maldito chamaco no puede estar aquí», murmuró una noche mientras bebía mezcal en el corredor. «Los muertos se quedan bajo tierra». Sin embargo, el viento que venía desde la capilla parecía arrastrar un llanto bajo y persistente. Un sonido tan débil que apenas se distinguía, y que cada noche se escuchaba un poco más cerca de la casa grande. El rancho ya no era el mismo. Después de las muertes extrañas y los ruidos que nadie podía explicar, muchos jornaleros decidieron marcharse. Los jacales quedaron vacíos y el viento comenzó a caminar libre entre los corrales abandonados. Durante el día apenas se escuchaban voces. Por la noche, el silencio parecía más pesado que nunca. Don Antonio caminaba por el patio con los ojos hundidos por el cansancio. Llevaba días sin dormir bien y cada ruido lo hacía girar la cabeza con irritación. «Todo empezó por esa capilla», dijo el patrón una tarde golpeando la mesa con el puño. «Ese lugar es el que trae la desgracia». Doña Mercedes levantó la mirada desde el rosario que movía entre los dedos. «No es la capilla», respondió la mujer con la voz temblorosa. «Es lo que hicimos lo que está maldito». Don Antonio soltó un bufido. «Mañana mismo la vamos a tumbar», gruñó el hombre con decisión. Y se acabaron los cuentos. A la mañana siguiente mandó a 2 hombres a derribar la capilla. Los jornaleros subieron al techo con herramientas viejas mientras otros observaban desde el patio. Pero apenas comenzaron a trabajar, ocurrió el primer accidente. Uno de los hombres resbaló entre las tejas y cayó al suelo desde lo alto. El golpe fue brutal. El otro trató de bajar rápido, pero en ese momento una parte de la pared cedió y los ladrillos se vinieron abajo. Cuando el polvo se asentó, el hombre estaba atrapado bajo los escombros. Nadie quiso seguir trabajando. Esa misma noche, don Antonio discutió con su hija dentro de la casa grande. «Todo esto es mentira», gruñó el patrón con furia. «Los muertos no regresan». Beatriz lo miró con los ojos llenos de miedo. «Tú lo mataste», dijo la joven en voz baja. En ese momento las puertas comenzaron a cerrarse solas y las lámparas colgadas del techo empezaron a sacudirse. Don Antonio retrocedió mirando alrededor con pánico. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo empujó con violencia contra la pared del corredor. El golpe fue seco. El cuerpo del patrón cayó al suelo sin moverse. Ya estaba muerto. Era la venganza del niño que había muerto injustamente. Era como si el rancho mismo dijera que aquel lugar ahora le pertenecía, por derecho y por su honra. Después de aquella noche, el rancho quedó abandonado. Con los años, el lugar se convirtió en ruinas, y en el pueblo todavía se cuenta que, cuando cae la noche, se escucha el llanto de un niño cerca de la vieja capilla, porque nadie pidió perdón por lo ocurrido allí. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente.
Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.